Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y vamos a hablar en esta segunda parte de la religión egipcia. La teocracia egipcia. El sistema estatal egipcio era una teocracia estructurada en torno a un monarca divino, que presenta un grado de sublimación extraordinario, como testifican, por ejemplo, los títulos reales que porta. Se identifica con Horus, el dios halcón, que en la teología menfita aparece como el primer faraón que controló el Bajo y el Alto Egipto tras la concesión de este último por parte de Goeb, el dios tierra. A partir de la dinastía IV, circa 2600 antes de nuestra era, se le nombra también hijo de Re, dios del sol. En el Imperio Nuevo, 1555-1080, el monarca difunto sube a la barca del sol y lo acompaña en su travesía, y en otra tradición muy antigua, al morir se asocia con el dios Osiris. Por otra parte, se convierte en la hipóstasis a nivel visible de Mat, la personificación del orden cósmico. El rey hace que Mat impere en la tierra y, por tanto, que el mundo no caiga en el desorden que simboliza Isfet. El monarca tiene algo de todos estos dioses, pero a su vez es un dios encarnado con personalidad propia al que se ofrece culto tras la muerte. Su calidad de dios y hombre le permite desarrollar el papel fundamental de mediador entre el mundo divino y el humano, actuando como vínculo que enlaza ambas realidades. Es un dios rey, sacerdote, cuya finalidad es mantener el orden cósmico y político mediante el ritual para garantizar que el mundo seguirá día tras día y que la riqueza y la prosperidad bañarán la tierra egipcia y que el Nilo crecerá correctamente. Se sublima su figura convirtiéndolo en un dios bueno y un padre solícito, pastor de los hombres que son el ganado de la divinidad. El mayor grado de centralización que requirió en Egipto la dependencia de las crecidas caprichosas del Nilo. La distribución tenía que ser instaurada de un modo muy perfecto en todo el sistema ecológico-económico que forma el país, y conformó un poder central tan incontestable que se justificaba en la no pertenencia del rey a la misma especie que sus súbditos. Dios, además de hombre, estaba por encima del universal social, que es el tabú del incesto. Solamente sus hermanas poseían la misma sangre y realizaba con ellas un matrimonio de estatus. Dios y hombre a la vez asume plenamente su calidad de divinidad tras la muerte, que actúa como una iniciación apoteósica. Su tumba se considera una miniatura del universo y su pirámide se convierte en una escala mística, una montaña cósmica, cuyo ascenso transforma al rey hombre en rey Dios. Me purifiqué en la altura donde se purifica Re. Construí la escalinata, la pirámide. Subiré la escalinata. Son textos de las pirámides. Símbolos del estatus sobrehumano de sus dueños, pero también de la capacidad de controlar mano de obra. Las pirámides siguen hoy en día testificando el enorme poder que en la civilización egipcia se toleró que se concentrase en las manos de un solo hombre. Y la iconografía, incluso de las épocas más antiguas, figura al monarca como un ser superior. El pueblo egipcio creó un sistema complejísimo de cuidados para el muerto que comenzó como un rasgo más de la teocracia. Era un medio más de demostrar el extraordinario estatus del rey, pero que se fue abriendo progresivamente desde el Imperio Antiguo a grupos más numerosos. Primero a los familiares del monarca, luego a los cortesanos y finalmente a cualquiera que pudiera pagar los rituales. A imagen del rey, que asume su carácter divino tras la apoteosis de la muerte, del mismo modo los mortales comunes creen poder llegar a vivir después de la muerte. Para ello se creó un sistema de mantenimiento del cuerpo lo más lejos posible de la corrupción por medio de la momificación, que es la base natural, que era el enterramiento en la arena que desecaba el cuerpo, llegando a resultados parecidos en los casos más favorables. Este procedimiento ilustra una sensibilidad muy especial hacia el cadáver. En vez de repugnar, se intenta su conservación. El cadáver era el inquilino privilegiado del templo funerario, morada visible en la que se rodeaba de riquezas o sustitutos equivalentes que le permitiesen mantener su estatus en el más allá. A su vez, el mantenimiento del templo funerario requería un grupo de sacerdotes encargados de realizar correctamente las ceremonias y subvenir a su funcionamiento. Tanto esmero y tanto gasto por el difunto convirtió a los egipcios en ejemplo de atesoramiento de riquezas y dedicación de esfuerzos a un objetivo no directamente rentable,
Cada muerto era un devorador de riquezas y parte de los excedentes de una sociedad poco dispuesta a agresiones externas y campañas militares costosas se drenaba hacia la satisfacción de un mundo plenamente imaginario. Artesanos, pintores, sacerdotes, arquitectos se dedican a tiempo completo al servicio de un más allá, al que antes solo accedía el rey, pero que luego se había convertido en moneda común. El muerto se pensaba uno y múltiple morando tras su defunción en diversos lugares, en una mezcla de creencias que es una marca definitoria del pensamiento egipcio. En primer lugar, se le imagina viviendo en su tumba, comiendo de las ofrendas, cuidado y mimado por sus servidores, aunque solamente fuesen estatuillas a las que se dota imaginariamente de vida por medio del rito. El cadáver es tratado física y ritualmente para que pueda revivir y llevar una existencia semejante a la que le correspondía en vida, de acuerdo con su posición en la sociedad. Pero el muerto se asimila también a Osiris y se piensa que habita para siempre en lugares semejantes a los que moran los vivos, aunque en las localizaciones distintas no viven en el mundo de los hombres. Para llegar allí se multiplican los itinerarios imaginarios. Caminos de la muerte que detallan los diversos textos funerarios y que, dependiendo de la época, narran encuentros con monstruos, juicios infernales, acertijos, enigmas y contestaciones correctas a las preguntas de los guardianes con los que se ha de topar. Gracias a la sabiduría escrita en los textos funerarios, el muerto sabe a qué atenerse. Tiene libre el camino para desembocar en el más allá, donde pasa sus días como lo haría en la tierra, en una felicidad que no busca otra imagen para expresarse que lo cotidiano. Pero existen otras localizaciones post-mortem, como el catasterismo, transformación en estrella, que ilustran la diversidad del imaginario religioso egipcio. Del mismo modo que hicieron a un hombre Dios para encumbrarlo más allá de toda duda, hicieron vivos a los muertos y Osiris, Dios de los muertos, se convirtió en las invocaciones rituales en el soberano de los vivos, en una inversión semántica muy ilustrativa de la mentalidad egipcia. Egipto, unificado política, militar y ritualmente por su dios, sacerdote, rey, no era un país homogéneo, y coexistieron tradiciones religiosas locales muy numerosas que se testifican en momentos de menor presión centralizadora o cuando la residencia real cambia y se privilegia. Los desarrollos teológicos de la nueva capital. En el espacio, pero también en el tiempo, aflora una diversidad que la documentación solamente esboza, dado su carácter no homogéneo. Hay documentos numerosos en ciertos momentos y una falta de los mismos en otros. No hay, por tanto, una teología única que pueda servir de guía y en muchos casos cuando se intentan sistematizaciones se realizan por medio de supersticiones que tienen que ver directamente con circunstancias políticas específicas, la preeminencia especial de una ciudad, un distrito o un grupo sacerdotal influyente. Tampoco el modelo teológico egipcio es sistemático. Los dioses presentan caracteres de multiplicidad, pero también de unicidad, que ilustran los usos diversos de la teología, desde la religión del poder a la intimidad de la religión personal, desde los cultos de la élite a la religión popular, menos conocida por detentar la escritura los grupos dirigentes. Así surgen relatos muy diversos para explicar un mismo hecho religioso, lo que convierte a la religión egipcia en un arcano en el que solamente navega airoso el egiptólogo especialista. La diversidad de orígenes hace que el politeísmo egipcio resulte especialmente complejo, con dioses locales muy numerosos y dotados de las máximas prerrogativas, así por ejemplo, la diosa buitre, Nekhbet, patrona de la ciudad de Nekheb, engendra el mundo en la cosmología de esta ciudad al pronunciar 7 palabras o lanzar 7 flechas, pero en la ciudad de Esna un papel semejante lo desempeñaba Metier, la vaca primordial. La sistematización necesaria de todas estas tradiciones llevó a la distinción entre dioses grandes y pequeños, siendo los primeros más dignos del oculto, pero manteniendo los segundos poderes que tienen que ver con su especialización en ciertos cometidos. Así, algunos dioses tomaron aspectos soberanos que resumen su papel destacado en todo Egipto en momentos especiales. El caso más conocido es el del dios Amón, cuya preeminencia en el Imperio Nuevo contrasta con su modesta posición entre los dioses del Imperio Antiguo. Se les da un culto, en algunos casos, bajo la advocación, rey de los dioses, equiparando la posición del dios entre la caterva divina a la de monarca en el mundo. Este mismo epíteto lo llevan, por ejemplo, Horus, el dios halcón, asociado de antiguo a la realeza,
o Re, el dios Sol, que con su primer ministro, Tot, representado como un hombre con cabeza de ibis, dios escriba, forman una diada que hunde sus raíces en la imagen bien real del monarca y su visir. Esta transposición del dios y el monarca terminó en el Imperio Nuevo, cuajando en la idea de que los dioses habían gobernado sobre Egipto en una época pretérita. Pat, dios de Memphis; Re, su hijo Su; Geb, el dios tierra; sus hijos Osiris y Set; Horus, Tot y Mat habían precedido al monarca hombre dios en el trono egipcio. Estos dioses principales recibían cultos específicos aceptados en todo el territorio egipcio, convirtiéndose mientras duraba la ceremonia que los honraba en los depositarios de la potencia sagrada de modo casi exclusivo. Esa tendencia, denominada enoteísmo, considerar durante el acto de culto a la divinidad honrada como depositaria principal de la potencia sacra, abrió una vía a la unificación de la teología egipcia, que tiene un destello especialmente relevante en el reinado de Ajenatón. La reforma de Ajenatón se produjo a mediados del siglo XIV, antes de nuestra era, y consistió en potenciar una adoración exclusivista al dios Atón, el disco solar, cuyo culto se testifica de todos modos desde circa el 1500 antes de nuestra era, que el rey, que actuó como principal propagandista, situó en el máximo rango cultural. Si bien al principio no se modificaron las plegarias, progresivamente se tendió a desdotar de potencia a las demás manifestaciones divinas y dar a Atón características holísticas en invocaciones de nuevo cuño. Se le denomina primero de los vivientes, creador de la tierra y de los hombres. Aparece como Dios claro, Dios del día frente a la indeterminación de la noche. Es un Dios que genera y forma a los hombres, crea el nacimiento en la mujer y nutre al niño en el vientre de su madre. Es Dios de las estaciones y su ritmo armónico resulta siempre positivo para los seres humanos. Simbolizado en el disco solar, el sol visible, es un Dios con vocación internacional. No solo ha creado a los egipcios, sino también a los extranjeros y los nutre, según un símil puramente egipcio que aparece en el himno a Atón. Y dice: «Has puesto un Nilo en el cielo para que desde allí caiga sobre ellos, para regar sus campos, mientras el verdadero Nilo brota del mundo inferior para Egipto». Atón, Dios creador y sustentador, tiene un único intermediario, que es el rey Ajenatón. Las palabras del himno, desde sus casi 3 milenios y medio de antigüedad, todavía sobrecogen, aunque no podamos desdeñar analizarlas como un documento de carácter también político. Tú apareces hermoso en el horizonte del cielo, oh Atón vivo, primero entre los vivientes. Cuando te alzas por el horizonte de levante, llenas de hermosura todos los países. Eres justo, grande, esplendoroso, y te elevas sobre todos los países. Tus rayos abrazan los países hasta los confines de todo cuanto has hecho. Eres Ra, y alcanzas hasta sus extremos y los subyugas para tu Hijo amado. Y aunque estés lejos, tus rayos caen sobre la tierra. Tú, solo Dios, ninguno hay como tú. Tú creaste la tierra conforme a tu voluntad, estando solo. La humanidad, los ganados, todos los rebaños, todo cuanto sobre la tierra camina sobre sus pies y cuantos hay allá arriba, volando con sus alas. Señor de todos los países, que te alzas para ellos. Tú, Atón, diurno, grande, en majestad. Tus rayos tocan todos los campos. Cuando tú te alzas, viven y florecen para ti. Tú haces las estaciones para alimentar a todos los que hiciste. El invierno para refrescarlos. El calor para que disfruten de ti. Tú hiciste el cielo lejano para alzarte en él, para ver todo cuanto hiciste. Solo estás y te alzas en tu forma como el Atón viviente, apareces y brillas. Estás distante y cercano, de ti solo sacas millones de formas. Ciudades, poblados, campos, el río. Nadie te conoce, sino tu hijo, Ajenatón, porque le has dado el conocerte en tus planes y en tu poder. La tierra empezó a existir por tu mano del mismo modo que también los hiciste a los hombres. Cuando te has alzado, ellos viven,
Cuando te pones, ellos mueren, porque tú eres la vida misma, por ti vivimos. Los ojos están fijos en tu hermosura hasta que te pones, como para todos los que corren sobre sus pies, por siempre, desde que hiciste la tierra, tú los suscitas para tu hijo, al que procede de ti, el rey del Alto y del Bajo Egipto, Ajenatón. Esta nueva teología intenta la abolición de los otros intermediarios, ni animales, ni difuntos, ni sacerdotes, ni templos. Se puede rezar al dios en cualquier lugar mientras luzca en el cielo el disco del sol. El culto de Atón conllevó una propaganda especialmente dirigida contra el dios Amón, cuyo nombre se suprimió de monumentos en Egipto y de los territorios extraegipcios controlados por el rey. Y no hay duda de que resultó una amenaza para los demás dioses. Este enoteísmo militante que presentaba tendencias casi monoteístas, que algunos investigadores presentan como influencia fundamental en la conformación ideológica del monoteísmo hebreo, lo que no parece estrictamente necesario. El intento de Ajenatón se explica por sí mismo sin necesidad de prefigurar los monoteísmos posteriores. El exclusivismo que trasluce el himno de Atón ha confundido a algunos investigadores que han hablado de auténtico arrebato místico por parte de Ajenatón, pero parece evidente que no era un rey místico y tras su reforma debieron esconderse intereses políticos muy determinados. El primero debió de ser la restauración de la ideología monárquica frente al poder cada vez mayor del clero de Amón. Al presentarse como intermediario privilegiado frente a Atón, cercenaba a los sacerdotes de Amón el argumento principal en la justificación de su preeminencia, ser los mediadores ante el gran dios incluso por delante del propio monarca. Pero el dios Atón, fácilmente comprensible por cualquier hombre, algo diferente de lo que ocurría con el resto de las divinidades netamente egipcias en sus características, Dios también de los extranjeros tiene las características de un dios de vocación universal. Un reino expansivo, como el egipcio del Imperio Nuevo, parecía necesitar un dios fácilmente adaptable a súbditos no egipcios, cada vez más numerosos y que se deseaba cohesionar por medio de los mecanismos ideológicos habituales. Atón cumplía perfectamente ese papel, resultando por una parte fácil de adorar y situando, por la otra, al rey en el centro del culto como gran intermediario, pero este instrumento fracasó al no ser asimilado correctamente por los propios egipcios y la muerte del rey conllevó la disolución de la estructura cultural. El interés del intento de Ajenatón es que ilustra las tendencias universalistas en el seno de la religión de una civilización original. No se optó por asimilar por medio del sincretismo las religiones de los pueblos conquistados, sino que se intentó realizar una nueva síntesis sencilla, eficaz y de carácter cuasi universalista, creando, aunque por poco tiempo, una religión que sirviera para cualquier culto, de modo independiente a su origen cultural o étnico. La reforma de Ajenatón acabará con la muerte del rey y sus sucesores condenarán la memoria de este intento y su promotor. La religión parece perdurar sin notables transformaciones o con cambios acumulaticios durante los siguientes 1000 años, aunque se suceden conquistadores, incluso extranjeros, como los persas. Los templos siguen construyéndose y los ritos cumpliéndose, los sacerdotes manteniendo el culto y el sistema ideológico haciendo perdurar el señorío de Maat. En 332 y 331 antes de nuestra era, Alejandro Magno controlará Egipto, pero no obligará a cambiar la religión. De hecho, será la religión egipcia la que influirá en algunas características de la griega. Tras la visita al templo de Amón, en el oasis, en Siwa, los griegos asimilaban al dios egipcio con Zeus. Alejandro se proclama hijo del dios y dios vivo, como cualquiera de los reyes egipcios, acepta la divinización como medio eficaz de sustentar el control político y hace entrar de modo claro en la práctica griega ese instrumento de control ideológico religioso que idearon los primeros soberanos egipcios más de 2 milenios y medio antes. Fundará la ciudad de Alejandría, puerta de entrada y salida de influencias, ciudad cosmopolita y mestiza, abierta al Mediterráneo, a Asia y a África, crisol de influencias en un Egipto que se mantendrá en los modelos ancestrales de organización. El papel de Alejandría será clave en el surgimiento de cultos mixtos que aunarán características de la religión ancestral egipcia con influencias de los modelos religiosos y culturales griegos. El modelo del oculto mistérico griego se combinará con la teología egipcia para configurar los misterios egipcios centrados en la diosa Isis, pero también en el dios sincrético Serapis.
una mezcla de Osiris y Apis, que se expandirán por todo el arco mediterráneo ya en época romana. También se desarrollará una gnosis sincrética, el hermetismo, que desvela una sabiduría oculta egipcia inmemorial derivada del dios Tot, al que se asimila con Hermes. Los escritos herméticos greoegipcios, como el célebre Poimandres, serán muy apreciados en el Renacimiento y son uno de los pilares del ocultismo occidental que perdura hasta la actualidad. Los monarcas greco-egipcios serán reyes dioses y el primer soberano romano que tomará el control completo de Egipto, Augusto, asumirá como medio de sustentar su poder la divinización. El culto al emperador se convertirá en religión oficial del Imperio Romano. Egipto será gobernada desde Roma por emperadores hijos de dioses que tras su muerte serán convertidos en divinidades, monarcas de carácter sobrenatural durante cuyos mandatos seguirán construyéndose templos según los modelos tradicionales, cumpliéndose los ritos fúnebres, dándose culto a dioses más que milenarios. Habrá que esperar a la cristianización y luego a la islamización para que se transforme la religión egipcia en algo diferente, a ese instrumento muy perfeccionado de control ideológico que se ideó en los albores del tercer milenio antes de nuestra era.